¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y la perspectiva de especialistas académicos de este centro universitario, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy abordaremos un tema un tanto distinto a lo que hemos estado acostumbrados a tratar en este espacio. Hablaremos sobre ética animal, encuentros con la ética medioambiental y la lucha de las mujeres. Y para ello hemos invitado a la doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y está con nosotros también Noemí Ibarra Hernández, estudiante de la licenciatura en Filosofía del CUCH. Bienvenida, Noemí, muchas gracias por estar con nosotros. Y César Temo Camacho Chávez, también estudiante de la licenciatura en Filosofía del CUCH. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y bueno, daré una breve introducción de lo que es este tema sobre la relación que se tiene con los animales y las consideraciones morales que les debemos. No es un tema nuevo, de hecho en Occidente desde tiempos antiguos diversos filósofos ya elaboraron argumentos y tratados sobre este tema. En las últimas décadas se ha trabajado considerablemente en el campo de la denominada ética animal, que se ha incluido en los debates sobre las problemáticas medioambientales. Es decir, que la consideración moral por los animales no solo abarca a aquellos con los que convivimos de manera inmediata y directa, sino a todos los que habitan este planeta. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos con este tema. Y bueno, a la doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez es licenciada en Filosofía, maestra de Estudios Filosóficos y doctora en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Noemí es estudiante de Filosofía y César Temo Camacho, estudiante de la licenciatura en Filosofía, activista por los derechos de los animales y encargado del área de investigación teórica del proyecto universitario denominado Animales y Praxis. Es decir, los tres con amplios conocimientos sobre el tema. Inicio con la primera pregunta. ¿Qué es la ética animal, doctora? Bueno, mira, hablamos de ética animal cuando incluimos a otras especies de animales, ¿no? Ya que nosotros somos también animales, pero digamos que es una apertura hacia los deberes que tenemos hacia otras especies, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ética animal, este concepto es relativamente nuevo, es muy moderno. Sin embargo, si hablamos de la reflexión en torno al hecho moral de cómo nos relacionamos con otras especies, es un tema bastante antiguo, ¿no? Podemos encontrar a autores muy, muy antiguos como Pitágoras o Empédocles, que ya tenían una postura, ¿no?, muy firme sobre qué relación deberíamos de mantener con los animales, ¿no? Y en este caso ellos utilizaban la teoría de la metempsicosis, que era la transmigración de las almas o la reencarnación de las almas en otras especies, porque existía la visión de la comunidad de las almas, es decir, la comunidad de las almas en todos los animales, ¿no?, humanos y no humanos. Entonces había la posibilidad de que si alguien moría, un humano, podía reencarnar en un animal, ¿no? Entonces, Pitágoras y Empédocles prohibían a sus discípulos el consumo de animales porque podrían ser sus parientes que ya habían muerto o amigos, ¿no?, que habían muerto en algún momento. Época de la vida. Sí, además, en tiempos, por ejemplo, en el siglo I, Plutarco ya empieza a elaborar una serie de argumentos en torno a por qué tenemos deberes hacia los animales, ¿no? Estos argumentos parece extraño, pero los seguimos utilizando hasta la actualidad, claro, con nuevas evidencias, nuevos datos, pero siguen siendo en buena parte los mismos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Plutarco tiene 3 textos, por lo menos, tratados. Uno es sobre comer carne, es decir, ya cuestionaba, ¿no?, el comer carne, no nada más desde la perspectiva de Pitágoras, sino además lo cuestionaba a partir de la idea de que no era connatural al hombre, es decir, no teníamos las garras, ni los dientes, ni podíamos comer la carne cruda porque nos hacía daño, ¿no? Elaboró otro argumento que señalaba que teníamos que cocinar a estos animales para poder digerirlos, por ejemplo, ¿no? También nos hablaba que, por supuesto, los animales eran inteligentes, ese es otro tratado que tiene, y dice, bueno, ante animales inteligentes no podemos decir que tenemos el derecho de quitarles la vida simplemente por un placer, ¿no? Incluso él empieza a cuestionar y dice que el acto de comer carne es una
mera gula. Siglo I, ¿eh? Y por otra parte, también Plutarco nos argumenta que es muy importante saber que los animales, por supuesto, son seres sintientes, y esa sensibilidad ya la había visto Aristóteles, ¿no? Aristóteles nos habla de 3 almas: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional, ¿no? Y dice, el alma sensitiva la tienen todos los animales, humanos y no humanos, ¿no? Incluso Aristóteles habla de animal racional, animal político, ¿no? Refiriéndose a nosotros como lo que somos, animales, ¿no? Entonces, pues están por ahí. Luego viene en el siglo III Porfirio de Tiro, y otra vez nos muestra un tratado sobre la abstinencia, y ahí empieza a cuestionar el sacrificio, que ahora nosotros en la norma 033 hablamos todavía de sacrificios, ¿no? Y Porfirio ya cuestiona también el sacrificio. No habría por qué sacrificar animales ni para los dioses ni para el consumo humano. Entonces, están ahí. Es de los rastros, ¿no? Esta actual sí, sí, la norma 033. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir con usted. César, ¿qué nos comentas al respecto? Ética animal. Muy bien, pues la ética animal podríamos decir, como bien ya lo ha señalado la doctora Nelly, que es una disciplina que estudia las relaciones que tenemos con los animales, pero desde una perspectiva filosófica, pues, que se centra en si la relación que tenemos con los animales puede considerarse como moralmente justificable o moralmente injustificable, ¿no? Y pues bueno, al respecto podríamos decir que esta ética animal, porque bueno, es un estudio muy amplio que aborda tanto posiciones a favor de considerar moralmente a los animales, pero también podríamos incluir de alguna manera algunas posiciones que tienen ciertas reservas en cuanto a la consideración moral de los animales, ¿no? Y pues bien, para resumir brevemente lo que sería una posición que esté a favor de considerar moralmente a los animales, estas éticas se basan en un concepto muy importante en esa tradición, que es la idea del especismo, ¿no? El especismo es, al igual que lo es el racismo y el sexismo, una discriminación arbitraria de un grupo. ¿De cuál grupo? Pues de los animales que no pertenecen a la especie humana, ¿no? Y se considera discriminación porque no tomamos en cuenta los intereses de los animales, de la misma forma que en el racismo no se toman en cuenta los intereses de ciertas razas marginadas, ¿no? Pues en el caso del especismo no se cuentan los intereses de los animales. Y bueno, ante esto puede surgir la pregunta de si tiene sentido decir que los animales tienen intereses. Pues bien, desde esta perspectiva se puede decir que... te iba a hacer la pregunta. ¿Cómo saber que los animales tienen intereses? ¿Cómo saben? Sí, ¿no? Bueno, a ver, pues, sí, adelante. César, Noemí. Sí, pues muy brevemente podríamos decir que si tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, tienen un interés básico en que su sufrimiento no tenga lugar y en que sus experiencias placenteras tengan lugar, ¿no? Y eso lo podemos saber a partir de varios argumentos. Podemos resumir 3, ¿no? El argumento de la conducta. Ante estímulos semejantes, los animales reaccionan de un modo muy semejante a como reaccionamos nosotros, ¿no? Así como nosotros tendemos a huir a circunstancias que ponen en peligro nuestra vida, los animales hacen lo mismo, ¿no? Otro criterio sería el de las semejanzas fisioanatómicas entre nuestros sistemas nerviosos centrales y los sistemas nerviosos centrales de los animales, ¿no? La mayoría de los vertebrados, incluso algunos invertebrados, especialmente aquellos animales pues, que utilizamos como consumo humano pues, para sacarlos a colación, tienen un cerebro, tienen un sistema nervioso central como el nuestro que codifica los estímulos y los convierte en las experiencias subjetivas de placer o displacer, ¿no? Y si somos semejantes a ellos en el campo de la fisioanatomía, de las semejanzas entre nuestros sistemas nerviosos centrales, tiene sentido pues también decir que lo somos en el campo, ¿no? de la experiencia subjetiva y del sufrimiento y del placer. Y en ese sentido podemos decir que tienen un interés básico en no sufrir, que debe tener el mismo peso que intereses nuestros comparables, pues. Muy bien. Noemí. Bueno, yo estoy más relacionada con el campo del feminismo y del antiespecismo. Justamente, como menciona mi compañero, existe una discriminación hacia otras especies, así como existen discriminaciones hacia las razas, hacia las mujeres. Entonces, en el campo que ahorita podría abordar más en general sería el que a las hembras, en los animales no humanos, se les priva de sus crías para nosotros poder consumir su leche, sus huevos, el queso, todos los lácteos en sí. Entonces, como menciona mi compañero, sí hay un interés en ellas, ¿no? Hay un interés que cuando las vacas tienen a sus becerros,
quieren convivir con ellos, quieren conocerlos, al igual que ellos a ellas, y los separamos. Entonces hay un sufrimiento. De hecho, las vacas sufren y otras vacas notan ese sufrimiento y acompañan a la vaca a la que le privaron a su becerro. Entonces podemos ver ahí justamente un interés muy básico, que es el de la cría y con su madre. ¿Y eso es discriminación? La discriminación que tenemos, a la que me refiero, es hacia las mujeres, por ejemplo, por el hecho de ser mujeres, se nos da un cierto, ¿cómo lo puedo compartir? Perdón, ahorita Muy bien. Bueno, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema en esta emisión es ética animal, encuentros con la ética medioambiental y la lucha de las mujeres. Una pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, un espacio de análisis, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. ¿Qué es la ética animal? Estábamos en el análisis y la respuesta de esta pregunta. Y bueno, ¿cómo surge, bajo qué argumentos o teorías surge precisamente esto de la ética animal? Doctora, iniciamos con usted. Bueno, pues señalábamos que efectivamente tiene una tradición muy antigua. En realidad diríamos que el movimiento de los derechos de los animales es altamente filosófico porque están los filósofos ahí, ¿no? Y no es nada más que los filósofos hayan dicho algunas frases o hayan referido a los animales, sino incluso existen tratados como los que señalamos hace un momento de Plutarco o de Porfirio, ¿no? Que son tratados ya, pero también había debates con otros filósofos. Es decir, era un tema serio que habría que debatir con el otro igual a mí, ¿no? Es decir, con el otro filósofo. Por ejemplo, en el caso de Plutarco, él tenía un debate con un estoico muy conocido, ¿te acuerdas? Se me fue ahorita su nombre, pero ahorita lo recuerdo. Bueno, pero es un estoico muy, muy conocido que los estoicos señalaban que nosotros no teníamos deberes hacia los animales, ¿sí? Y entonces Plutarco dice, por supuesto que sí los tenemos. ¿Y cuál era el argumento que tenían estos estoicos? Pues que los animales eran irracionales. ¿Sí? Y bueno, dice Plutarco, bueno, ¿qué vamos a entender por irracional? No, inteligentes. No, pues los animales sí son inteligentes, ¿no? No, que no tienen logos, es decir, lenguaje. No, sí tienen lenguaje, se comunican entre ellos, ¿no? Entonces empieza a hacer una serie de críticas, incluso Plutarco tiene un texto que se llama Contra los estoicos y por supuesto va a criticar a estos pensadores, ¿no? Entonces hay un debate por ahí. Posteriormente, en la modernidad, ya que en la Edad Media, lamentablemente, pues el cristianismo tuvo muchísimo auge, ¿no? Y estos debates filosóficos en torno a los animales, al menos no los tenemos muy claros que existan, pero en la modernidad se vuelve a retomar el tema y está Voltaire, ¿sí? Voltaire vuelve a ver acá a Porfirio de Tiro y dice, sí, efectivamente tiene razón, ¿no? Y elabora una serie de argumentos en torno hacia los deberes que tenemos hacia los animales. Rousseau, un contractualista que conocemos mucho, ¿no? También en el Emilio señala cómo educar a los jóvenes, a los niños desde pequeños y a los jóvenes en el vegetarianismo, porque la empatía es uno de los primeros emociones que tenemos que permiten la empatía hacia otros humanos, ¿no? Entonces dice, hay que empezar ahí, ¿no? Con los niños. Y habla de una dieta, por supuesto, vegetariana. Hume también cuestiona, por supuesto, el uso de los animales, porque para Hume el conocimiento que tenemos referente a ellos no es acabado, es decir, no tenemos una representación de la realidad, como luego Immanuel Kant va a decirlo también, ¿no? Y entonces no los conocemos en su totalidad, por lo tanto no los podemos determinar, no podemos decir la vaca fue hecha para dar leche. Es absurdo, ¿no? Dice Hume. ¿Por qué es absurdo? Pues porque no conocemos todo el mundo de la vaca, ¿no? Todos estos intereses que señalaba ya César, sí, no los conocemos. Todas las capacidades que tiene la vaca no las conocemos. Es decir, tienen un mundo, ¿no? Un mundo subjetivo propio de ellos, ¿no? O de ellas. Bueno, también podríamos Michel de Montaigne, el primero que escribe los ensayos filosóficos, que nos enseña a escribir ensayos filosóficos, también nos muestra una serie de argumentos en torno a por qué tenemos deberes hacia los animales, ¿no? El mismo Immanuel Kant nos habla de deberes indirectos. ¿Por qué no podemos ser crueles hacia los animales? Porque nos deshumanizamos, ¿sí? Si bien Immanuel Kant está preocupado por la humanidad, de alguna u otra forma, al establecer esos deberes indirectos,
nos está diciendo, si tú eres cruel con un animal, te deshumanizas, ¿no? Y bueno, en la actualidad yo creo que si viviera este autor y viera estas granjas industriales, diría, pues estamos deshumanizados en su totalmente. totalidad. A ver, yo les pregunto a los tres, si habla de que nosotros como animales humanos, para hablar el mismo lenguaje de ustedes, como especialistas en el tema, si nosotros tenemos deberes con los animales no humanos, ¿los animales no humanos tienen deberes hacia nosotros, animales humanos? No. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo diría que no. Ahorita ¿No? te paso la palabra a César. Ajá. No, porque al igual que los niños no tienen deberes hacia un adulto, es decir, tienen derechos, ¿sí? En el ámbito jurídico se habla de una capacidad de goce, no de una capacidad de ejercicio. Bueno, en el caso de los animales sería algo similar, ¿no? Es decir, ellos no pueden establecer la misma moral que tenemos nosotros para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Para una especie, por ejemplo, vamos a pensar en los leones, es correcto comer a la gacela. ¿Por qué? Porque si no se la come, se muere. Literal, se muere, ¿sí? Y para un león sería correcto comer un animal humano también. Sí, y también nosotros comemos incluso las carnes exóticas, entre ellos están los leones, por supuesto, ¿no? Pero entonces nosotros, los leones, bueno, cocodrilos, caballos y otra serie de animales que llamamos exóticos. Entonces diríamos que los deberes los establecemos nosotros porque según desde las teorías filosóficas más antiguas somos seres racionales. Es decir, le podemos poner freno a nuestras pasiones, a nuestros deseos que ocasionan daño a otro. Y diríamos, los animales no pueden hacer eso. ¿Sí? ¿Los animales no son racionales? Diríamos, son inteligentes, pero no racionales en el sentido de que no disciernen. ¿Por qué no pueden ser racionales? Porque no teorizan como nosotros lo hacemos. ¿Pero se ha comprobado? No hay teorizaciones, o sí, ¿hay escritos como tal? No sé, pues no las son los hay. especialistas, no yo las les pregunto. Lo que hay en la etología es efectivamente comportamientos morales en sus mismas comunidades, es decir, se pueden establecer ciertos lineamientos que consideran incorrectos, pero es en su especie, vuelvo a insistir, no es en nuestra especie, ¿sí? Entonces ellos no nos van a venir a decir qué es lo correcto en nuestra especie, ¿sí? Nosotros, por supuesto, al ser seres racionales, teorizamos, argumentamos y decimos por qué esto es incorrecto o por qué esto es correcto, así como lo hemos hecho con otro tipo de, hace rato hablaban de discriminaciones, ¿no? Las mujeres empezamos a teorizar. ¿Por qué es incorrecto el patriarcado, ¿no? Los antiesclavistas comenzaron a teorizar, ¿no? ¿Por qué es incorrecto el esclavismo? Bueno, en este caso los animales lamentablemente no pueden hacer eso para defenderse. Entonces hay que hacerlos otras personas. César, ¿quieres argumentar algo más al respecto? Sí, muy bien. Al respecto de la pregunta de si, dado que nosotros tenemos deberes hacia los animales también deberían tener deberes hacia nosotros, pues la respuesta es que no, en el sentido de que, bueno, a este respecto conviene sacar a colación una distinción muy importante entre agentes morales y pacientes morales, ¿no? Los agentes morales son, los adultos son el estereotipo de los agentes morales, ¿no? Los individuos que pueden actuar de acuerdo con normas morales y a quienes se le pueden de alguna manera adjudicar responsabilidades, ¿no? Y por lo tanto, en caso de cometer una falta, se les puede hacer sujetos de una sanción, ¿no? Y los pacientes morales, en grupo en el que entran recién nacidos, discapacitados mentales agudos, animales no humanos, son individuos que a pesar de que no pueden actuar de acuerdo con determinadas normas, pueden verse afectados positiva o negativamente por lo que hacen o dejan de hacer los agentes morales, ¿no? Como ya dijimos hace un momento que los animales pueden tener la experiencia subjetiva del placer y la del displacer, pues pueden tener experiencias positivas, ¿no? Las experiencias placenteras son experiencias positivas y las experiencias de dolor son experiencias, por decirlo así, negativas, ¿no? Y pues bueno, ya haciendo la distinción entre agentes y pacientes morales, al no tener una prueba directa de que los animales son agentes morales en el sentido de que lo somos nosotros, quiere decir que no tendrían por qué tener deberes hacia nosotros. Sin embargo, de esto no se sigue que nosotros no debamos reconocer deberes hacia ellos, pues, porque de igual forma como los recién nacidos no tienen deberes hacia nosotros más que potencialmente, pero bueno, también hay el caso de algunos humanos que por cuestiones cognitivas o por alguna enfermedad o por algún accidente pierden irreversiblemente la capacidad de actuar de acuerdo con normas, ¿no? Y quedarán de alguna manera en un permanente estado de
pues de dependencia de nosotros, ¿no? Reconocemos deberes hacia ellos y no dudamos de que los tenemos, ¿no? Pues en ese sentido, pues la lógica nos pide que también tengamos deberes hacia los animales. Noemí, ¿quieres abundar algo al respecto? Pues brevemente, nada más que las normas morales, como dicen mis compañeros, las creamos nosotros los humanos. Entre ellos puede haber ciertas dinámicas de socialización, claro, pero no podemos hablar de moral al respecto. No tienen esa capacidad racional que nosotros tenemos para poder argumentar, Ellos pueden, por ejemplo, lo que decía yo de las vacas, pueden ir a apoyar a la vaca, o los cerditos, por ejemplo, también ellos son animales muy sociales, ¿no? Y tienen sus dinámicas, tienen sus reglas, tienen esto, pero no están, argumentadas a la hora de la práctica, pues. Ellos nada más se rigen con cierta pues naturalidad, entre ellos, viene más relacionada con su capacidad de poder... Ay, disculpen, estoy muy nerviosa. Muy bien. Permítenos, Noemí, vamos a hacer una nueva pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 El Cush. Ya regresamos. Seguimos, gracias por estar con nosotros en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema ética animal, encuentros con la ética medioambiental y la lucha de las mujeres. Y bueno, yo quiero empezar ya con el tema precisamente el tema central. ¿Qué tiene que ver, les pregunto a las tres, ética animal con la ética medioambiental y la lucha de las mujeres? O sea, yo digo, si los analizo, ¿qué tiene que ver un tema con los otros, no? Claro. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos con Noemí? De acuerdo. Adelante, Muy bien. Noemí. Tendríamos que cuestionarnos primero qué tienen en común las luchas sociales, como lo es, por ejemplo, la lucha la lucha obrera, la lucha de clases, la lucha racial, la lucha antiespecista. ¿Qué tienen en común? La jerarquía, ¿no? Y lo que yo quería mencionar hace rato de lo de las vacas es que justamente nosotros lo que hacemos es esclavizarlas. Hay una esclavización también de las mujeres no dada públicamente, en el sentido de que no está nombrada, pero las mujeres llevan un trabajo no remunerado, por ejemplo, que sostiene el capital. Las personas no remuneradas tienen que existir para que puedan sostener a las personas asalariadas que son las que mueven el capital, vaya. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los animales? Los animales también son esclavizados, ¿no? Los animales son esclavizados y justamente lo que mencionaba es que las hembras son esclavizadas de una manera particular, como las mujeres, que es encargarse de reproducir crías, de la explotación y el consumo que hay de ellas, ¿no? Y también otra relación que encontramos es que la construcción del hombre es una construcción en la cual el hombre consume no solamente a mujeres, sino que consume carne, ¿no? Entonces, el hombre necesita la carne para ser fuerte y necesita consumir mujeres para poder satisfacer sus necesidades biológicas, ¿no? Entonces, las mujeres y los animales, así como las mujeres y los negros, así como las mujeres y la lucha de clases, tenemos esa relación que es la opresión de nosotros, ¿no? De que no se nos considere ni moralmente ni políticamente, que es lo que buscamos nosotros en la ética animal, que se considere legalmente, políticamente a los animales. Doctora. Sí, muy bien. Incluso cuando hablamos nosotros de ética animal, en la antigüedad, pues por supuesto no existían los daños medioambientales que existen en la actualidad. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, la ganadería intensiva sabemos que es una de las mayores provocadoras de gases de efecto invernadero, ¿sí? Gas metano, gas etano, gas amoníaco, que es el que emiten las aves. Sabemos que hay un daño a la deforestación, es decir, se deforesta para meter a este ganado. Además, hay una erosión de los suelos, se desgastan los suelos a través de sus micciones. Por supuesto, también se contaminan los mantos acuíferos a través de estas micciones que generan estos animales. Y entonces estamos hablando que sí existe una relación muy, muy estrecha entre el uso de la ganadería intensiva principalmente. Ajá. Y si el ganado no estuviera precisamente en un proceso con ganaderos, si estuviera libre, ¿no producen el mismo efecto?
Es distinto el efecto. ¿Qué? Voy a decirlo, somos alrededor de 8,000 millones de personas, de las cuales la gran mayoría se alimenta de animales, y entonces estamos diciendo que hay una sobreproducción de estos animales. Lo que se consume actualmente son bebés, es decir, son bebés gigantes, ¿sí? Y entonces los estamos produciendo a gran escala, y por lo tanto esta gran escala está teniendo un efecto en todo el medio ambiente, en toda nuestra biosfera. Y entonces así relacionamos un poco la idea de la ética animal con la ética medioambiental, es decir, no están desligadas. Si alguien quiere hablar de defender al medio ambiente, pues tiene que hablar también de la ganadería intensiva, ¿no? De hecho, hay especialistas que consideran que es un error precisamente el tratar de relacionar los daños o la ética medioambiental con la ética hacia los animales, ¿no? Sí, hay quien podría teorizar de esa manera, por supuesto. Especialistas. Pero cuando hacemos un análisis a profundidad, nos damos cuenta de que efectivamente están altamente relacionados. Por supuesto, incluso el primer sector, que es la agroindustria como tal, pues necesita, por ejemplo, plantarse muchísimas hectáreas de soya o de maíz para alimentar a estos animales. Es decir, estamos desperdiciando muchísimos granos, muchísima comida que podía estarse otorgando a las personas que tienen hambre o que tienen ciertas falta de nutrición. Se podría estar alimentando con toda con todas esas plantas que se les está destinada a la ganadería, ¿no? Entonces sí hay muchísima relación. Estos pesticidas que se emiten a toda esta agroindustria, pues también van a tener un efecto en otros animales, como pueden ser los animales silvestres, ¿no? O toda esta biodiversidad que existe a su alrededor. Y en el tema de las mujeres, bueno, las sufragistas del siglo XIX, pues eran vegetarianas y se oponían a la vivisección. ¿Sí? Quiere decir que, ¿por qué? Por esto que dice muy bien Noemí, hay una serie de fundamentos en el patriarcado como son la jerarquía, la explotación, la exclusión y la apropiación de cuerpos. 4 características muy básicas del patriarcado, y todas estas también se ejercen hacia los animales. Es decir, se une otra vez la ética animal con la ética feminista. Yo no puedo decir estoy en contra de la explotación, de la jerarquía, de la opresión, de la apropiación de cuerpos mío y luego llevarlo a cabo con otras especies, ¿verdad? Muy bien. César. Sí, insisto, tanto Noemí como Nelly no lo pudieron decir mejor, o sea, la relación entre, o más bien el punto de encuentro entre la ética animal o el movimiento por los derechos de los animales o antiespecista y los feminismos se basa en el rechazo de la idea de que determinados cuerpos, o en el caso de la ética ambiental, determinadas entidades son objeto de dominación del varón, ¿no? Pero bien, a mí antes que nada, como mis compañeras ya expusieron bien esa parte de la relación entre la ética animal y los feminismos, a mí me interesaría centrarme más bien en la relación entre la ética ambiental y la ética animal, ¿no? Y bien, ya la doctora Nelly señaló la relación positiva que hay entre estas dos disciplinas, pues a mí me gustaría señalar las relaciones de conflicto que hay entre ambas, ¿no? Porque como bien señalaste hace unos momentos, también hay mucha gente que sugiere que la ética ambiental no solo no va ligada con la ética animal, sino que muchas veces se opone a ella, ¿no? Y pues bien, en un primer sentido... Y es un error relacionarla, ¿no? También se señala. Porque son problemáticas distintas. Sí, y además, a pesar de que pueden llegar a ciertas conclusiones prácticas semejantes, por ejemplo, bueno, cuando a partir del siglo XX, puntualmente de la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los países se empieza a industrializar y con ello se industrializa la producción de carne y de animales, pues bueno, se empezó a ver de una forma mucho más evidente el impacto ambiental que tenía la industria ganadera, ¿no? Entonces había ciertos movimientos ambientalistas y por los derechos de los animales que más o menos tenían las mismas ideas, ¿no? Sin embargo, se basan conceptualmente en principios diferentes. Si pudiéramos caracterizar así, muy a grosso modo, la ética animal, podríamos decir que, pues bueno, así podemos identificar 2 familias grandes, ¿no? Que es la ética animal en un sentido primordial, es decir, la que intenta justificar los deberes que se tienen hacia la naturaleza en tanto naturaleza, y una ética llamada de la gestión, que
su preocupación principal son los seres humanos finalmente, y dice así a grandes rasgos que debemos de alguna manera administrar responsablemente nuestros recursos naturales, ¿no? Porque la preocupación principal son los miembros de la especie humana. Y pues bien, este tipo de éticas, hay muchos autores también, toda una tradición de autores que la construyen, pero a grandes rasgos lo que dicen es que debemos preocuparnos no tanto por los individuos que habitan en la naturaleza, sino por grupos, ecosistemas, poblaciones y ciertos procesos, ¿no? Como la biocenosis, las cadenas tróficas, etcétera, y que debemos atribuir más valor o más razones para considerar moralmente a los animales silvestres que a los animales domésticos, ¿no? Y en este caso, desde ciertas perspectivas de la ética ambiental, pueden justificarse ciertas acciones. Por ejemplo, entre los biólogos y los zootecnistas es muy común la palabra del rifle sanitario, ¿no? Que dice, bueno, si hay una población de gatos que crece más allá de sus límites, hay que exterminarlos para que no pongan en riesgo la vida de otras especies nativas o especies consideradas silvestres o más valiosas por alguna razón. Pues bien, estas conclusiones no las apoya la ética animal. Para la ética animal, si los animales son sintientes o son sujetos de una vida mental o son de alguna manera psicológicamente comparables, hablo psicológicamente nada más, a los recién nacidos, a los discapacitados mentales, entonces no hay razones para decir que unos animales valen más que otros. Y pues bien, hay que tomar en cuenta, ya para cerrar con esto, que la ética animal o el movimiento antiespecista dice algo muy interesante. Si en el caso de los seres humanos, que somos una especie que interviene mucho más que ninguna otra especie, yo creo, en este planeta, en el equilibrio de los ecosistemas, nosotros no sacaríamos las mismas conclusiones que se sacan sobre otras especies. Nosotros no buscaríamos justificar un rifle sanitario para las especies, ¿no? Nosotros como especie humana, ¿no? Y pues bien, este tipo como de problemáticas podríamos decir que son unos de los puntos de divergencia entre la ética animal y la ética ambiental. O sea, en algunos aspectos prácticos son amigas, pero en otros aspectos son rivales, hay que decirlo así. Muchas gracias, César. Vamos a hacer una pausa, permítanos, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Seguimos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, entramos en esta etapa del programa, en el cuarto segmento. Yo les preguntaría por qué es relevante, quizá ya lo han mencionado, pero por qué es relevante precisamente la ética animal en nuestros tiempos. Y bueno, como el tema tiene que ver también con la lucha de las mujeres, ¿qué pensadoras han reflexionado ya sobre este tema de los animales y cómo lo han vinculado con sus propuestas teórico-políticas, sobre todo, ¿no, doctora? Muy bien. Bueno, ¿por qué es relevante el tema de los animales en la actualidad? Hace un momento platicábamos que existe un texto que se publica en 1973 de Peter Singer llamado Liberación Animal. Y bueno, es que Peter Singer se da cuenta de que efectivamente existe a gran escala un gran sufrimiento, no solamente físico, sino también psíquico hacia los animales, ¿no? Es decir, es un sufrimiento cuantitativo y cualitativo. A diferencia de otras épocas, hablábamos, por ejemplo, hace un momento de Pitágoras, Empédocles, Porfirio, Plutarco, pues no estábamos hablando de ese gran sufrimiento que en nuestras sociedades industrializadas, que a partir del siglo XVIII, que se comienza a ver a los animales como meras máquinas reproductoras, ¿sí? Se comienza pues a incrementar. Entonces, Peter Singer lo muestra muy bien en ese texto y creo que abre muy bien las puertas para volver a decir por qué es importante esa temática, ¿no? Es importante porque efectivamente es uno de los sufrimientos que más invisibilizamos, del que más nos burlamos o nos mofamos, del que más decimos hay necesidades cuando no las hay, es decir, vivimos en un mundo falso cuando hablamos del consumo de animales no humanos. ¿Por qué? Porque existen alternativas, porque es innecesario, ya la nutrición nos ha mostrado una y otra vez con muchísimas evidencias
que una alimentación basada en plantas es totalmente nutritiva y sana, incluso es más sana que comer animales. Sabemos que la OIE, por ejemplo, ha señalado que existen por lo menos 4 pandemias que están relacionadas con el alto consumo de animales. ¿Cuáles son estas? Obesidad, colesterol, diabetes y enfermedades cardiovasculares, y últimamente también el cáncer, principalmente de colon. Entonces estaríamos diciendo que es innecesario y también nos causa daño, ¿no? Y como ya lo hablamos hace un momento, causa daño al medio ambiente. Entonces, todo esto que estamos señalando ahora mismo es muy importante tratarlo porque es un tema que parece que no existe, pero en realidad nos está afectando bastante, no solamente a los animales no humanos, sino también a nosotros como humanos, ¿sí? Y cuando hablamos de ética animal es algo bien importante señalarlo, estamos hablando de animales humanos y no humanos, es decir, nos importan todos. No es que digamos, no, nada más los animales no humanos y los humanos ni modo, no, nos importan todos. Y como nos importan todos, entonces cuando hacemos esta denuncia hacia la ganadería industrial, pues estamos diciendo también están implicados otros animales humanos que a causa de toda esta generación y desgaste de los recursos naturales, y podemos hablar de eso, pues les ocasiona daños a ellos, ¿no? Hablábamos hace un momento del consumo de granos, ¿no? Que también podríamos estar alimentando a personas humanas que están sufriendo ahorita mismo hambre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es por eso la importancia y la relevancia de hablar de los animales. Además, existe una declaración que se llama la Declaración de Cambridge, hace 10 años surgió, que los neurocientíficos se preguntaron, ¿los animales tienen conciencia? Y bueno, fueron neuroanatómicos, neurofisiológicos, un montón de neuros que estuvieron analizando, y la respuesta fue sí tienen conciencia, incluso aquellos animales que no tienen un neocórtex como el nuestro o que no tienen una compostura físico-anatómica igual a la nuestra, ¿no? Es decir, existe la conciencia. Y por supuesto, los datos etológicos nos muestran una y otra vez que el comportamiento de los animales es concomitante a sus procesos mentales, ¿sí? Al igual que los nuestros. Es decir, cuando tienen miedo, cuando tienen congoja, cuando tienen angustia, terror, todo esto, pues lo refieren también en comportamientos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de evidencias, un montón de argumentos muy sólidos, a mi parecer, que nos pueden decir es muy importante hablar de la ética animal, ¿no? No nos encontramos en lugares donde no podamos consumir otro tipo de alimentos que no sean las plantas, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente México es un país que produce muchísimas variedades de plantas, es decir, leguminosas, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Incluso la FAO en el 2016 escribió un texto que se llama El Año de las Leguminosas, y ahí nos muestra por qué las leguminosas, por ejemplo, son altamente nutritivas, no erosionan los suelos, es decir, los nutren incluso, ¿sí? Permiten la rotación de cultivos, a diferencia de los monocultivos que sirven para alimentar a los animales, y por supuesto, pues tienen la capacidad de no permitir las enfermedades en las plantas, ¿sí? Las plagas en las plantas. Entonces, favorecería bastante si nos alimentáramos la mayoría y la mayor parte de nuestras vidas a través de este tipo de plantas, ¿no? De ahí la importancia de la ética animal, hablarla, ¿sí? Como tal. Sí, ¿y qué pensadores han reflexionado sobre el tema? Muy precisamente, bien. César, ¿quieres abundar al respecto? Pensadores. Pensadoras que han reflexionado sobre el tema de los animales y cómo lo han vinculado ellas con sus propuestas teórico-políticas, ¿no? Sí, hay muchas, es una escuela muy amplia de pensamiento, y bueno, creo que es muy puntual mencionar que el antiespecismo como un movimiento social está integrado más por mujeres que, sí, por varones. Esta mesa es un ejemplo de ello, dicho sea de paso. De hecho, una pregunta es, ¿la ética animal es una cuestión 100% feminista? Porque precisamente pareciera que en todo el mundo las mujeres son las más preocupadas por la ética animal, ¿no? Entonces, ¿es una lucha 100% feminista? ¿Quieren que abundemos sobre el tema ya inicialmente? Noemí, ¿quieres hablar al respecto? No es nada más feminista. Como mencionaba antes, las luchas de clase, de antirracismo, por ejemplo, están relacionadas, sin embargo, no son lo mismo. Entonces, es cierto que el feminismo pues la señala, y justamente son las mujeres las que empiezan con este activismo al respecto. Los hombres son los que lo siguen y todo, pero los hombres también pueden participar porque los hombres también consumen carne.
No, por supuesto, y la mayor parte del reconocimiento se lo llevan los hombres y no las mujeres en esta lucha, ¿no, doctora? Sí, de las autoras que podríamos mencionar que han cuestionado el tema de el uso y abuso que hacemos hacia los animales, bueno, ya dije las sufragistas, entre las sufragistas que yo podría mencionar que eran vegetarianas, pues está Anthony, se me olvidó ahorita su nombre, bueno, Susan Anthony, está, esta muchacha se me olvidó ahorita, bueno, pero Susan Anthony es una de las que están por ahí. Carol Adams es otra de las autoras que ha escrito bastante sobre el tema del uso y abuso de los animales, tiene un texto que se llama La política sexual de la carne, ¿sí? Y ahí pues ella, además de que hace una crítica a el uso y abuso de los animales, también hace una crítica al capitalismo, ¿no? Es decir, estas formas de producción o sobreproducción que hacemos sobre los animales. Y algo bien interesante que tú señalaste hace un momento es por qué las mujeres nos preocupamos o nos ocupamos del tema de los animales, ¿no? Y hay algo bien interesante. En el ámbito patriarcal se han hecho distinciones, ¿sí?, sobre conceptos principalmente. Por ejemplo, hablamos de razón, emoción. ¿Quién tiene la razón? Los varones y solamente algunos, por supuesto, no todos, ¿verdad? ¿Y quién la emoción? Las mujeres, ¿no? ¿Quién tiene la civilización? Los varones. Y la naturaleza, las mujeres, ¿no? El alma o el espíritu y el cuerpo, ¿no? Y entonces, si te fijas, hay una dicotomía para hablar de varones y hablar de mujeres. Y bueno, en el caso de las mujeres diríamos, sí nos preocupamos y nos ocupamos de los animales porque el sufrimiento se tiene que encarnar ¿en qué? En cuerpos. El sufrimiento no es un concepto abstracto que vamos a divagar sobre qué es. No, el sufrimiento necesita de cuerpos y por supuesto los animales poseen ese tipo de cuerpos, ¿no? Entonces también hablaríamos que las emociones son muy importantes, así como ya lo había señalado Hume, por ejemplo, ¿no? Son muy importantes en el ámbito de cómo fundamentar la moral, ¿no? Y no doctora, nada más la voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo y bueno, básicamente ya nos quedan 9 minutos en este programa y me gustaría escuchar las conclusiones de usted de este tema y sus propuestas, porque hay un libro que seguramente ustedes ya conocen que se llama La ética animal, una cuestión feminista, es un posicionamiento feminista de Angélica Velasco, que es la autora, y ella habla de que a pesar de que las estadísticas demuestran la presencia absolutamente mayoritaria de las mujeres en el movimiento en defensa de las mujeres, ocurre como en otras áreas, que el mayor crédito se lo llevan los varones, ¿no? En ese sentido, dice ella, se podría decir que se trata de un caso más de sexismo en una tradición filosófica. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Bueno, sus conclusiones sobre el tema y cuáles serían sus propuestas para esto, ¿no? Doctora, iniciamos con usted. Bueno, las conclusiones serían que la ética animal efectivamente es sumamente relevante en nuestro contexto. No necesitamos de leyes para hablar de los deberes hacia los animales. Incluso sabemos que el derecho suele ser muy injusto en las leyes y por lo tanto no estaremos esperando a que alguien nos dictamine y nos prohíba usar o abusar de algún animal, ¿no? O permitir abusar de un animal. Yo creo que más bien nuestra moral siempre tiene que irse por delante, como decía Immanuel Kant, ¿sí? Y poner primero nuestra racionalidad, nuestro ejercicio de esa racionalidad, antes que hablar de una legislación, porque eso es esperar quizás millones de años para que suceda eso, ¿no? Eso por una parte, pero también diría que ahorita nosotros estamos hablando de esta temática mientras millones de animales están sufriendo, es decir, no estamos hablando de un tema banal, de un tema donde estemos hablando de meras cosas, sino estamos hablando de vidas, vidas que importan y vidas que nadie debería de vivir como ellos las están viviendo en la actualidad. Entonces, diríamos que sí es un tema sumamente importante y más porque es algo innecesario. Estamos ocasionando un daño caprichoso que no necesitamos para ningún uso, ni en los circos, ni en los zoológicos, ni en los acuarios, ni en ningún evento, y mucho menos para vestirnos, y mucho menos tampoco para nutrirnos. Es decir, todos los usos y abusos que hacemos de los animales son, en estas sociedades industriales, innecesarias. Por lo tanto, esta es una lucha política, es una lucha de justicia, no es de caridad ni de compasión, es una lucha justa,
¿sí? Por la cual nosotros estamos por acá. Muy bien, muchas gracias, doctora. César, tus conclusiones. Muy bien, pues mis conclusiones al respecto son que, pues bien, el hecho de que exista una ética animal como una disciplina académica no quiere decir que todas las personas deban adentrarse o especializarse en ellas, pues para sacar conclusiones morales al respecto, ¿no? De la misma manera que para respetar a las mujeres no necesitamos leernos muchos tratados de feminismos. Claro. Un caso muy parecido ocurre en el de la ética animal, ¿no? Y pues bien, en cuanto a conclusiones, yo creo que pues quisiera más que nada invitarlos a un cuestionamiento serio al respecto, a pensar que el hecho de que no querríamos estar en el lugar de los animales, en el lugar que los animales ocupan en la ganadería intensiva, nos debería hacer cuestionarnos nuestro consumo, cómo los tratamos, pues, y cómo los consideramos moralmente, pues, porque no querríamos estar en ese lugar, deberíamos evitar hacerles lo que no quisieran que nos hicieran a nosotros o a seres humanos comparables con ellos psicológicamente, ¿no? Como ya he dicho a lo largo del programa, recién nacidos o discapacitados mentales. Y pues bien, en cuanto al tema de las legislaciones, vale mencionar pues que muchas veces pueden fungir como una herramienta, pero la historia nos ha dado continuamente ejemplos de que la ley muchas veces puede ser injusta, ¿no? En los Estados Unidos del siglo XIX había leyes esclavistas, ¿no? Que consideraban a los esclavos como propiedad de sus llamados amos, y en ese sentido yo considero personalmente que el primer paso es pues bueno, pensar en estrategias a largo plazo, pues, que cambien la percepción que tenemos de los animales. Los animales, en efecto, como hemos señalado a lo largo de esta mesa, no son cosas, no son sillas, no son libros o no son sillones, ¿no? Son seres que tienen una subjetividad y que incluso son capaces de relacionarse afectivamente con otros congéneres. Pues en ese sentido son más cercanos a las personas que a las cosas. ¿Por qué los tratamos más como cosas que como personas, no? Y pues bien, creo que serían las conclusiones que por ahora podría tener al respecto. Bien, gracias César. Noemí, tus conclusiones. Hay una autora que se llama Ana de Miguel. Ella dice que el feminismo se vive de tres maneras: teórica, activista y personal. Efectivamente, como dicen mis compañeros, no es necesario que se creen leyes, bueno, sí son necesarias, pero me refiero a que la ética no tiene que estar relacionada totalmente con las leyes, en el sentido de que podemos tomar de manera personal la decisión política de dejar de consumir carne. Y el activismo sirve justamente para promover ese pensamiento y aparte crear leyes que los protejan, ¿no? Se menciona, hay ahorita ya leyes que hacen que no estén sufriendo tanto, en los mataderos y todo. O sea, tal vez ya la crueldad, digamos, la tortura más bien, ha disminuido, pero ¿qué pasa? Pues lo seguimos matando, ¿no? Nos lo seguimos comiendo. Entonces, el activismo nos ayuda a llegar justamente a más personas, a llegar a quienes nos gobiernan para que estas cosas cambien. Y la teoría, pues la teoría es básica, sin embargo, no es necesaria para que una persona alcance a percibir una discriminación, ¿no? Las mujeres no necesitan ser teóricas, expertas o académicas para saber que las discriminan, y tampoco necesitamos ser teóricos expertos para saber que los animales tienen una vida injusta. Muy bien. Y bueno, el trato de los animales también debe estar dictado por las capacidades morales de cada persona en lo general, ¿no? Y ciertamente desde el ámbito político y el ámbito cultural en una sociedad en general. Eso estoy de acuerdo, pero sí influye mucho la cuestión moral en el trato hacia los animales, personal de cada quien. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Por supuesto. Incluso para seguir vinculando en la temática, diríamos que en la actualidad lo que existen son leyes anticrueldad. Es decir, no estamos hablando de sujetos de derecho cuando decimos los animales o nosotros tenemos ciertos deberes hacia ellos. No estamos hablando de sujetos de derecho ni de personas. Para que ellos, efectivamente, como bien lo dice Noemí, no puedan ser matados, como no lo son los niños o los altos deficientes mentales, tienen que ser considerados sujetos de derecho, ¿no? Y hasta la actualidad el Código Civil dictamina que
que son propiedades, cosas, bienes muebles, bienes inmuebles, mercancías, ¿no? De tal manera que lo eran también los esclavos, ¿no? Los esclavos en la antigüedad eran cosas, eran res. Y entonces, ¿qué se creaban? Leyes anticuidad, nada más. Pero otra vez era para no deshumanizarnos, ¿no? Bajo la idea kantiana. Entonces, tendríamos que estar preguntándonos si el derecho efectivamente nos brinda esas posibilidades para hablar de los animales como sujetos de derecho. Si fuese así, entonces, pues imagínate, ¿no? Que tendrían que acabar un montón de prácticas injustas hacia los animales. Por supuesto. Bueno, pues les agradezco a ustedes tres para hablar de este tema interesante, ética animal, encuentros con la ética medioambiental y la lucha de las mujeres. Doctora Hilda Nelly Lucano Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Filosofía del CUSH, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Noemí, muchas gracias. Noemí Ibarra Hernández, estudiante de la licenciatura en Filosofía. Y bueno, muchas gracias, Noemí, por haber estado con nosotros. César, también muchas gracias, estudiante. César Temoc Camacho Chávez, estudiante de licenciatura de Filosofía del CUSH. Muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego, muchas gracias.